En 1945, la guerra en el Pacífico ya no dependía solo de una nueva arma. Detrás de las bombas atómicas había un conflicto mucho más vasto, un país exhausto, un ejército decidido a resistir y una estrategia aliada basada en el bloqueo y la superioridad aérea. Entre enero y agosto de ese año, Japón intentó conservar su imperio mientras más de 1.500 portaaviones, buques y submarinos estadounidenses cerraban el cerco desde todos los frentes. En Tokio, el alto mando organizaba la defensa con los últimos recursos disponibles y desde el norte se aproximaba la amenaza soviética con más de 1 millón de soldados. Los aliados descifraban mensajes, calculaban pérdidas y ultimaban la invasión del archipiélago. En el centro de la crisis estaba el emperador Hirohito, presionado por generales y diplomáticos que comprendían que el final se acercaba. Así comenzó la fase definitiva del conflicto, una lucha desesperada por evitar la desaparición del imperio japonés. ¿Cómo pudo una nación entera llegar hasta ese punto sin retorno? Japón entró en la guerra como una potencia militar con ambiciones globales, pero con una base material limitada desde el inicio. El país era un archipiélago con escasos recursos naturales y una industria que dependía de insumos externos para sostener su producción. A diferencia de otras potencias industriales, no contaba con grandes reservas de materias primas estratégicas ni con un sistema productivo capaz de escalar rápidamente en caso de un conflicto prolongado. Esta condición estructural marcó el desarrollo de toda su economía de guerra y condicionó cada decisión posterior. En el plano industrial, la diferencia con Estados Unidos era abrumadora. La economía norteamericana tenía una base industrial enorme, diversificada y altamente mecanizada, capaz de producir en masa bienes civiles y militares. Las fábricas estadounidenses podían reconvertirse con rapidez, pasando de automóviles a tanques, de electrodomésticos a aviones, sin necesidad de rediseñar completamente sus procesos. Esta flexibilidad no existía en Japón, donde la producción estaba fragmentada, menos estandarizada y dependía en gran medida del trabajo manual. La construcción naval es un ejemplo claro de esta brecha. Japón poseía astilleros modernos y técnicos capacitados, pero su capacidad total era limitada. Cada buque requería grandes cantidades de acero, mano de obra especializada y tiempo de fabricación. En Estados Unidos, los astilleros operaban con métodos de producción en serie, utilizando piezas estandarizadas que permitían ensamblar barcos a un ritmo constante. Mientras Japón necesitaba largos periodos para completar una unidad, la industria estadounidense podía botar varias en el mismo lapso. La aviación mostraba una diferencia similar. Japón había desarrollado aviones avanzados para su tiempo, ligeros y con buenas prestaciones iniciales, pero la producción era lenta y poco uniforme. Cada modelo requería ajustes constantes y no siempre se mantenían los mismos estándares entre una fábrica y otra. En cambio, Estados Unidos producía aviones en líneas de montaje masivas, con componentes intercambiables y controles de calidad uniformes. Esto facilitaba no solo la fabricación, sino también el mantenimiento y la reparación en el campo operativo. La producción de armamento terrestre seguía el mismo patrón. Japón podía fabricar rifles, artillería y munición en cantidades suficientes para campañas limitadas, pero no para una guerra extensa contra una potencia industrial mayor. Las fábricas no estaban preparadas para incrementos súbitos de demanda ni para reponer rápidamente las pérdidas. Estados Unidos, por el contrario, tenía una capacidad de producción que superaba ampliamente sus propias necesidades iniciales, lo que le permitía abastecer a sus fuerzas y a las de sus aliados al mismo tiempo. Uno de los factores más críticos fue la capacidad de reemplazo. Japón entrenaba a sus pilotos, técnicos y especialistas durante largos periodos, con altos estándares, pero en números reducidos. Cada pérdida representaba un golpe difícil de compensar. La industria no podía producir suficientes aviones nuevos al ritmo necesario, ni el sistema de entrenamiento generar reemplazos con la misma rapidez. En Estados Unidos, los programas de formación estaban diseñados para producir grandes volúmenes de personal capacitado, incluso si la calidad individual variaba, asegurando una continuidad operativa constante. La conversión de la industria civil en industria militar también marcó una diferencia clave. En Estados Unidos, grandes empresas civiles fueron integradas rápidamente al esfuerzo bélico.
utilizando maquinaria existente y personal ya entrenado. El sistema financiero y administrativo facilitó esta transición mediante contratos masivos y planificación centralizada. En Japón, aunque existía coordinación estatal, la escala de la economía limitaba el impacto de estas medidas. No había suficientes plantas ni recursos para sostener una expansión similar. En el plano tecnológico, Japón comenzó la guerra con un nivel comparable en algunas áreas, pero sin la capacidad de mantener ese ritmo. El desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías requerían inversión constante, materiales específicos y una base científica amplia. Estados Unidos contaba con universidades, laboratorios y centros de investigación integrados al esfuerzo militar, capaces de desarrollar y aplicar innovaciones de forma continua. Japón tenía talento técnico, pero carecía de la misma infraestructura y volumen de recursos. El uso del radar es un ejemplo representativo. La tecnología existía y era conocida, pero su adopción fue desigual y limitada. La producción de equipos era reducida y la integración en los sistemas de defensa avanzaba lentamente. En Estados Unidos, el radar se incorporó de manera sistemática, con producción en masa, entrenamiento estandarizado y aplicación coordinada en distintos ámbitos. Esta diferencia no se debía solo al conocimiento técnico, sino a la capacidad industrial para fabricar, distribuir y mantener los equipos. La logística moderna dependía de esa misma base material. Transportar, almacenar y distribuir suministros requería vehículos, infraestructura y sistemas administrativos eficientes. La industria estadounidense podía producir camiones, trenes, repuestos y equipos auxiliares en grandes cantidades, asegurando el funcionamiento continuo de sus fuerzas. Japón, con recursos más limitados, debía priorizar constantemente qué sectores abastecer, dejando otros con carencias crónicas. El entrenamiento también estaba condicionado por la industria. La disponibilidad de combustible, repuestos y equipos de instrucción influía directamente en la preparación del personal. Estados Unidos podía sostener programas de entrenamiento prolongados y masivos, mientras que Japón enfrentaba restricciones que afectaban la regularidad y la intensidad de estos procesos incluso antes de que el conflicto alcanzara su punto más crítico. En conjunto, estas diferencias muestran que Japón no entró en la guerra desde una posición de igualdad material. Su economía no estaba diseñada para un conflicto largo contra una potencia industrial de gran escala. Cada avión, cada barco y cada pieza de armamento representaban un esfuerzo considerable, difícil de repetir en grandes números. Frente a una industria capaz de producir de manera continua y creciente, esta limitación estructural marcó el rumbo del conflicto desde el primer momento, antes de que se librara una sola batalla decisiva. Pearl Harbor, el golpe que despertó a un gigante. En los meses previos a la guerra, el gobierno y el alto mando japonés debatían una sola cuestión: cómo obtener los recursos que el país necesitaba antes de que el cerco económico lo dejara sin margen. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y el embargo de petróleo habían reducido drásticamente los suministros. Los militares veían el tiempo agotarse. En Tokio, los informes hablaban de reservas suficientes solo para un par de años, y la Marina advertía que sin combustible no habría flota operativa. Mientras los diplomáticos intentaban negociar, los oficiales más influyentes insistían en que no había salida pacífica. El primer ministro, Konoe, buscó un acuerdo con Washington, pero las condiciones eran incompatibles con los objetivos imperiales. El ejército no aceptaba retirar las fuerzas de China ni abandonar las conquistas recientes en Indochina. En paralelo, el Estado Mayor Naval, dirigido por el almirante Yamamoto Isoroku, desarrollaba un plan arriesgado: atacar de manera preventiva a la flota estadounidense en Hawái para neutralizarla desde el principio. Yamamoto, veterano con experiencia en Estados Unidos, sabía que la superioridad industrial norteamericana era enorme, pero creía que un golpe rápido podía ganar tiempo y desmoralizar al enemigo antes de que desplegara su poder. En el otoño de 1941, las reuniones del Consejo Imperial se volvieron tensas. Algunos funcionarios civiles advertían que un ataque a gran escala contra una potencia tan grande era una apuesta suicida. Sin embargo,
El pensamiento dominante dentro de las Fuerzas Armadas giraba en torno a la idea del golpe decisivo. Si la Marina podía destruir los portaaviones y acorazados de Pearl Harbor, el país tendría libertad de acción durante meses para consolidar su expansión en el sudeste asiático y asegurar el acceso a los campos petrolíferos de las Indias holandesas. Esa ventana era considerada vital. El 3 de noviembre, el emperador Hirohito aprobó la Directiva General para preparar la guerra. En los días siguientes, los planificadores japoneses elaboraron una operación que exigía un nivel de coordinación sin precedentes. La flota de ataque se organizaría en 6 portaaviones principales, acompañados por cruceros, destructores y submarinos. Desde las aguas frías del norte del Pacífico, la fuerza avanzaría en silencio, sin emitir señales de radio. Cada avión, torpedo y bomba se asignó con precisión. Los oficiales sabían que el factor sorpresa era esencial. Mientras los pilotos entrenaban en la bahía de Kagoshima, se construyeron maquetas de la base de Pearl Harbor para ensayar la aproximación y los ángulos de ataque. Los torpedos fueron modificados para operar en aguas poco profundas y se diseñaron bombas perforantes capaces de atravesar las cubiertas de los acorazados. La preparación fue minuciosa. A pesar del secretismo, dentro del Estado Mayor existía división. Algunos consideraban que el ataque provocaría una guerra imposible de ganar. Aún así, el consenso era que no había alternativa. O se actuaba de inmediato o el país sería estrangulado lentamente por el embargo. El 26 de noviembre de 1941, la flota bajo el mando del vicealmirante Chuichi Nagumo zarpó de la bahía de Itokapu, rumbo al este. Eran más de 30 naves y más de 350 aviones. Las condiciones meteorológicas jugaron a su favor, ocultando el avance. A las 7:48 de la mañana del 7 de diciembre, la primera oleada apareció sobre Oahu. En pocos minutos, los pilotos japoneses lanzaron torpedos y bombas sobre los buques anclados. Las explosiones sacudieron el puerto y columnas de humo se elevaron sobre los acorazados Arizona, Oklahoma y West Virginia. El ataque fue ejecutado con precisión. En menos de 2 horas, 8 acorazados resultaron hundidos o dañados, junto con varios cruceros, destructores y más de 180 aviones en tierra. Murieron alrededor de 2.400 personas. La flota del Pacífico quedó temporalmente fuera de combate. Desde el punto de vista táctico, la operación fue un éxito inmediato. Sin embargo, las consecuencias políticas y estratégicas fueron opuestas a lo que Tokio esperaba. Yamamoto había advertido que un golpe inicial no bastaría. En una de sus frases más recordadas, expresó que si no se lograba una victoria decisiva en los primeros meses, el país enfrentaría una guerra larga e imposible. La reacción estadounidense superó cualquier cálculo japonés. El ataque, que buscaba desmoralizar, produjo el efecto contrario. Unificó a la opinión pública, eliminó las divisiones internas y generó un compromiso total con la guerra. El 8 de diciembre, el presidente Franklin Roosevelt se dirigió al Congreso con su discurso sobre el Día de la Infamia. En menos de 1 hora, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. 3 días después, Alemania e Italia hicieron lo mismo, cumpliendo el pacto tripartito. El conflicto se convirtió oficialmente en una guerra mundial total. En cuestión de días, el gobierno norteamericano aprobó una movilización sin precedentes, coordinando industria, ejército y opinión pública. En las semanas posteriores, Japón avanzó rápidamente en el Pacífico. Ocupó Guam, Hong Kong, Manila y gran parte del sudeste asiático. El Estado Mayor presentó estos logros como prueba de que la ofensiva preventiva había sido correcta. Sin embargo, cada conquista ampliaba las líneas de suministro y exigía más recursos para defender territorios dispersos. La aparente expansión era en realidad un compromiso cada vez mayor. Diplomáticamente, el ataque cerró cualquier posibilidad de negociación. Hasta entonces, existía la idea de que el conflicto en Asia podía resolverse mediante concesiones. Después del 7 de diciembre, esa opción desapareció. El ataque sin declaración previa se consideró una traición. Las potencias aliadas, que mantenían diferencias sobre prioridades, encontraron en Pearl Harbor un punto de unión. Gran Bretaña, Australia, China y Estados Unidos coordinaron estrategias y recursos.
En Tokio, el gabinete de guerra interpretó la rápida movilización estadounidense como prueba de la efectividad del golpe inicial. Se esperaba que la reacción enemiga fuera fuerte, pero tardía. Sin embargo, los acontecimientos demostraron lo contrario. La respuesta norteamericana fue inmediata, coordinada y sostenida. La sorpresa táctica se transformó en un desastre estratégico. Los servicios de inteligencia japoneses habían subestimado la velocidad con que el adversario podía reponer pérdidas. También ignoraron el impacto emocional del ataque. En lugar de sembrar miedo, Pearl Harbor generó una determinación que unificó a 130 millones de estadounidenses en torno a un mismo objetivo: derrotar a Japón. En ese ambiente, la diplomacia japonesa en Washington quedó anulada. Los embajadores Nomura y Kurusu entregaron la nota de ruptura demasiado tarde, minutos después del bombardeo. Aquello reforzó la percepción de engaño deliberado. A nivel interno, la victoria inicial alimentó la confianza del alto mando. Se multiplicaron los discursos sobre el destino del imperio y la inevitabilidad de la victoria. Las imágenes del ataque se usaron para promover el espíritu de sacrificio nacional. Sin embargo, dentro del círculo de Yamamoto persistía la preocupación. El golpe había sido espectacular, pero no decisivo, y el tiempo ganado podía resultar insuficiente si el conflicto se prolongaba. En los primeros meses de 1942, la población japonesa vivía un clima de euforia. Los comunicados oficiales anunciaban victorias en Malasia, Singapur y Filipinas. Parecía que la estrategia del golpe preventivo había dado resultado. Pero en las oficinas del Ministerio de la Marina, los informes se leían con preocupación. Los portaaviones norteamericanos seguían operando y realizaban incursiones en el Pacífico Central. Los analistas advertían que el enemigo se reorganizaba con rapidez y que su capacidad industrial comenzaba a marcar una diferencia imposible de igualar. En Tokio, algunos mandos comprendían que el ataque a Pearl Harbor no había resuelto nada. Lo que debía ser un golpe decisivo solo había despertado a un adversario más poderoso. En menos de un día, Japón había pasado de buscar una salida diplomática a enfrentarse a una nación completamente movilizada, con su industria en expansión y su población decidida a resistir. Aquel ataque, planeado como una maniobra para ganar tiempo, terminó sellando el inicio de una guerra sin retorno. Midway, 4 portaaviones y el fin de la supremacía japonesa. Tras el ataque a Pearl Harbor, la Marina Imperial creyó que había neutralizado la flota del Pacífico. En los meses siguientes, sus fuerzas se expandieron por todo el océano, ocupando islas y bases desde las Aleutianas hasta el Índico. Esa cadena de victorias reforzó la idea de que el enemigo tardaría años en recuperarse. Sin embargo, los oficiales más cercanos a Yamamoto y Soroku sabían que el tiempo jugaba en contra de Japón. Cada operación alejaba la flota de sus centros de apoyo y desgastaba a sus pilotos mejor entrenados. El plan de Yamamoto para 1942 buscaba eliminar la amenaza de los portaaviones estadounidenses que habían sobrevivido a Pearl Harbor. Consideraba indispensable provocar una batalla decisiva que destruyera los restos de la flota enemiga antes de que su industria compensara las pérdidas iniciales. El lugar elegido fue Midway, un pequeño atolón al norte de Hawái, considerado la puerta oriental del Pacífico. La idea era atraer a los portaaviones norteamericanos con una invasión de la isla, obligarlos a acudir y aniquilarlos con la fuerza principal del Kido Butai. La operación fue planificada con el nivel de complejidad habitual en el Estado Mayor de la Marina. Se dividió la flota en múltiples grupos que operarían a grandes distancias entre sí. El cuerpo principal bajo Yamamoto, la fuerza de portaaviones al mando de Chuichi Nagumo, una fuerza de ocupación para tomar la isla y otra para cubrir el norte, rumbo a las Aleutianas. Sobre el papel parecía un movimiento envolvente. En la práctica dispersaba fuerzas que podían haberse concentrado. Los informes de inteligencia de Tokio señalaban que Estados Unidos apenas podía reunir 2 o 3 portaaviones, lo que generó una peligrosa confianza. Los japoneses ignoraban que su sistema de códigos JN-25 había sido parcialmente descifrado. Gracias a eso, el almirante Chester Nimitz conocía con antelación la fecha y el objetivo del ataque. En Pearl Harbor, el personal de inteligencia estadounidense había verificado que AF, el código asignado por los japoneses, correspondía a Midway.
El plan japonés contemplaba un bombardeo inicial sobre la base, seguido del desembarco de tropas. La fuerza de Nagumo, integrada por los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, zarpó de Japón con 248 aviones embarcados. Les acompañaban 2 acorazados, 3 cruceros y 12 destructores. A la medianoche del 3 de junio de 1942, la flota japonesa se acercaba al atolón sin saber que era observada. Los aviones de reconocimiento estadounidenses partieron antes del amanecer desde Midway y detectaron las formaciones enemigas a más de 700 millas. Nimitz ordenó preparar una emboscada. Los portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown se posicionaron al noreste de la isla, fuera del alcance visual japonés. A las 4:30 de la mañana del 4 de junio, la primera oleada japonesa despegó para bombardear las instalaciones. Los cazas Cero volaban en la cobertura, mientras los bombarderos en picado y los torpederos apuntaban a las pistas y tanques de combustible. La defensa de la isla fue feroz. De los 27 cazas Buffalo y Wildcat que despegaron, la mayoría fue destruida, pero lograron dispersar parte del ataque. El comandante Fuchida Mitsuo, enfermo y ausente del vuelo, dirigía las operaciones desde el puente de Akagi. Al regresar la primera oleada, los pilotos informaron que era necesario un segundo bombardeo para destruir completamente la base. Nagumo se encontró ante un dilema. Debía decidir si lanzar un nuevo ataque terrestre o mantener los aviones armados con torpedos para enfrentar una posible flota enemiga. A las 7:15 ordenó rearmar parte de las aeronaves. Minutos después, recibió el mensaje de un avión de reconocimiento que informaba de la presencia de buques estadounidenses al este. El almirante detuvo el proceso y mandó preparar los aviones con torpedos otra vez. El retraso en la cubierta de vuelo se volvió fatal. Los hangares estaban llenos de combustible, bombas y municiones cuando los aviones de Nimitz se acercaron. Desde el norte, escuadrones de bombarderos torpederos del Hornet y del Enterprise intentaron atacar sin escolta. Avanzaron a baja altura y fueron diezmados por los cazas japoneses. De los 41 aparatos Devastator que participaron, casi ninguno regresó. Sin embargo, ese sacrificio obligó a los Cero a descender y desorganizó la cobertura. A las 10:20, 3 grupos de bombarderos en picado Dauntless localizaron los portaaviones japoneses. En cuestión de minutos, arrojaron sus bombas desde gran altura. El Akagi, el Kaga y el Soryu fueron alcanzados casi simultáneamente. Las explosiones recorrieron las cubiertas llenas de combustible y las llamas se extendieron sin control. En menos de 10 minutos, 3 de los 4 portaaviones quedaron inutilizados. Los incendios destruyeron los hangares y causaron la muerte de cientos de pilotos y técnicos. El propio Nagumo trasladó su insignia al Nagatamaru antes de ordenar la retirada temporal. El Hiryu, único portaaviones aún operativo, lanzó 2 ataques sucesivos que alcanzaron al Yorktown. 2 bombas y un torpedo lo dejaron inmovilizado. Las tripulaciones lograron apagar los incendios, pero un segundo golpe lo hundió al día siguiente. La venganza fue corta. Por la tarde, nuevos bombarderos Dauntless encontraron al Hiryu y lo atacaron. 4 impactos directos lo convirtieron en una antorcha sobre el mar. Al caer la noche, la flota japonesa se retiraba, dejando 4 portaaviones destruidos y más de 250 aviones perdidos. El desastre fue absoluto. En menos de un día, la Marina Imperial había perdido la mitad de sus unidades embarcadas más valiosas y, con ellas, a la mayoría de sus aviadores veteranos. Las cifras finales hablaban por sí solas. Más de 3.000 hombres muertos, 4 portaaviones hundidos, un crucero perdido y apenas unos pocos centenares de aviones intactos. Los estadounidenses, aunque dañados, conservaron el control del mar. Yamamoto, que seguía a cientos de millas con la fuerza principal, pensó en enviar sus acorazados al combate, pero las comunicaciones confusas y el temor a una nueva emboscada lo hicieron desistir. A las 2:55 de la madrugada del 5 de junio, ordenó la retirada general. La ofensiva contra Midway había fracasado. La invasión se canceló y las tropas destinadas a ocupar la isla regresaron sin haber disparado un solo tiro. En Tokio, el impacto fue inmediato. Las autoridades intentaron ocultar la magnitud del desastre, pero los rumores se propagaron entre los mandos. Los comunicados oficiales hablaron de graves pérdidas, sin mencionar que los buques hundidos eran el núcleo del Kido Butai.
la misma fuerza que había dominado el Pacífico desde 1941. La confianza en la invencibilidad de la Marina Imperial se quebró por completo. La derrota reveló errores doctrinales acumulados durante años. El sistema de mando japonés era demasiado rígido. Las decisiones se tomaban por consenso entre oficiales de igual rango, lo que retrasaba las reacciones en medio del combate. La excesiva división de la flota, el uso limitado del reconocimiento y la falta de radares eficaces demostraron la vulnerabilidad del método tradicional. Los estadounidenses, por el contrario, habían aprendido a coordinar portaaviones, destructores y submarinos en una red flexible. En el plano táctico, Midway confirmó la supremacía del portaaviones sobre el acorazado. Las grandes naves de artillería, símbolo del poder naval japonés, quedaron sin función. Desde ese día, la guerra en el Pacífico se decidiría en el aire, pero para Japón la pérdida de sus aviadores fue devastadora. En una sola jornada desapareció el núcleo de pilotos que había sostenido todas las operaciones desde China hasta el Mar del Coral, dejando a la Marina sin una generación capaz de conducir la guerra aérea. Las consecuencias estratégicas se hicieron visibles en los meses siguientes. Con el Kido Butai destruido, Japón pasó a la defensiva. La Marina no volvió a recuperar la iniciativa. Las fuerzas restantes se dedicaron a sostener posiciones en el Pacífico Sur, mientras Estados Unidos iniciaba su avance hacia las Salomón. A partir de entonces, cada batalla exigió más recursos de los que el imperio podía ofrecer. Sin combustible no hay imperio. Japón se quedó sin guerra. Desde los primeros meses de la guerra, el problema central de Japón fue el abastecimiento energético. En 1941, más del 80% del petróleo consumido por el país provenía del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de las Indias holandesas. Ese combustible era indispensable para mantener operativas la flota, la aviación y la industria pesada. Cuando Washington impuso el embargo total, el sistema militar japonés entró en una cuenta regresiva inmediata. Incluso la posterior expansión hacia el sudeste asiático no logró revertir esa situación, ya que la distancia, los daños en las instalaciones y las dificultades de transporte impidieron convertir esas conquistas en una fuente estable de suministro. Los informes del Ministerio de Comercio mostraban que, incluso en plena expansión militar, Japón dependía de rutas largas y vulnerables. El carbón provenía de Corea y Manchuria, el hierro de China y Malasia, el caucho del archipiélago indonesio. Casi todo debía transportarse por mar en convoyes lentos. Las refinerías de Yokohama y Osaka solo podían procesar una fracción del crudo necesario para la Marina Imperial. En comparación, Estados Unidos disponía de más de 100 millones de toneladas anuales de producción doméstica, con refinerías conectadas por oleoductos y ferrocarriles que cubrían todo el país. El almirantazgo japonés había calculado antes de Pearl Harbor que sin nuevas fuentes, las reservas duraban 18 meses. El éxito inicial en el Pacífico Sur les dio acceso a Borneo, Sumatra y Java, regiones ricas en petróleo, pero las instalaciones estaban dañadas y el transporte resultaba casi imposible. En Java, por ejemplo, solo un tercio de los pozos podía operar tras los sabotajes aliados. Los buques cisterna eran escasos y cada viaje de regreso a Japón exigía cruzar miles de millas bajo vigilancia aérea estadounidense. La economía imperial intentó reorganizarse. En Tokio, el Ministerio de la Marina creó la Oficina de Combustibles para centralizar la distribución. Las Fuerzas Armadas tenían prioridad absoluta, dejando al resto del país con racionamientos severos. Se mezclaron combustibles sintéticos con gasolina natural, se experimentó con carbón licuado y aceites vegetales, pero la producción de sustitutos era mínima. Según los informes de 1943, solo el 7% del consumo total provenía de combustibles sintéticos, mientras que las necesidades del ejército seguían aumentando. En las fábricas, la escasez de materias primas se volvió crítica. El acero dependía de los cargamentos de hierro de Anshan y de chatarra importada. Las rutas que unían Manchuria con el Japón metropolitano estaban congestionadas y la falta de coque redujo la eficiencia de los altos hornos. Para compensar, el gobierno impulsó la reutilización de metales. Se fundieron barandas, campanas y utensilios domésticos para fabricar proyectiles. Aún así, los niveles de producción industrial de 1944 cayeron más de un 30% respecto a 1942.
Los ingenieros intentaron mantener la actividad con recursos locales. En Hokkaido se perforaron pozos de petróleo de baja calidad y se expandió la minería de carbón, pero la logística interna era insuficiente. La red ferroviaria se encontraba saturada por el transporte militar. En muchas plantas, la electricidad se cortaba durante horas por falta de combustible. Las estadísticas oficiales de 1944 mostraban una caída general en la producción de energía eléctrica y en el suministro de acero, aluminio y cobre. El bloqueo aliado transformó la escasez en asfixia. Las rutas marítimas desde el sur se redujeron drásticamente. La flota mercante, que en 1941 contaba con casi 6 millones de toneladas, perdió más de la mitad en 2 años. Cada barco hundido significaba menos materias primas y menos alimentos. Las fábricas comenzaron a cerrar turnos enteros. El sistema de transporte interno dependía cada vez más del carbón de baja calidad extraído en el norte, que no alcanzaba para mantener trenes y plantas. En las academias militares, los instructores redujeron las horas de vuelo. Los pilotos novatos practicaban en planeadores o en aviones sin combustible suficiente para misiones reales. Los informes del Estado Mayor Aéreo de 1944 reconocían que la falta de gasolina de aviación impedía sostener programas de entrenamiento. El resultado fue un descenso en la calidad de las tripulaciones, lo que afectó directamente el rendimiento en combate. El mismo problema alcanzó a la Marina. Los grandes portaaviones y acorazados permanecían atracados en los puertos para ahorrar combustible. Solo se movilizaban cuando la situación era crítica. Las patrullas de escolta se redujeron y el número de ejercicios navales cayó a niveles simbólicos. Incluso los convoyes que transportaban materiales esenciales al Japón metropolitano navegaban con menos protección. El gobierno intentó imponer una administración total de recursos. Se crearon organismos como la Agencia de Planeamiento y la Oficina de Racionamiento, encargadas de distribuir cada tonelada de acero y cada litro de combustible. Las autoridades locales organizaron campañas para recolectar metales, caucho y ropa usada. Las escuelas enseñaban a los niños a cultivar huertos y reciclar materiales. Sin embargo, las cifras del Consejo Económico Imperial indicaban que las reservas estratégicas se agotaban más rápido de lo previsto. En 1944, la producción de crudo en las Indias Orientales ocupadas no superaba los 2 millones de toneladas anuales, menos de una cuarta parte del consumo japonés previo a la guerra. De ese volumen, menos del 40% llegaba efectivamente a los puertos nacionales. Las pérdidas por hundimientos y sabotajes hacían que gran parte del petróleo nunca saliera de los depósitos. Los intentos de transportar crudo en buques menores o de ocultar los convoyes bajo la cobertura de tormentas no cambiaron el resultado. El efecto del bloqueo no se limitó al petróleo. El aluminio, esencial para los aviones, escaseó desde 1943. La pérdida de minas en el Pacífico Sur cortó el suministro de bauxita y la producción doméstica fue insuficiente. En consecuencia, la fabricación de aviones se redujo a la mitad. Los talleres improvisaban con madera y materiales ligeros para mantener el ritmo, pero los resultados eran precarios. La misma crisis afectó al cobre, el caucho y los fertilizantes. La falta de estos últimos redujo las cosechas, lo que agravó la situación alimentaria. En 1944, las autoridades rurales informaban de que la producción de arroz había descendido casi un 20% respecto a los años anteriores. Los transportes militares absorbían la mayor parte de los vagones disponibles, dejando a las zonas urbanas con suministros mínimos. El sistema económico entró en un círculo vicioso. Menos combustible significaba menos transporte, lo que a su vez dificultaba mover carbón y materias primas hacia las fábricas. Cada tramo de la cadena se debilitaba. Los barcos sin fuel oil quedaban fondeados, los trenes sin carbón se detenían y las fábricas sin energía apagaban hornos y turbinas. Para 1945, la producción industrial japonesa había retrocedido a niveles de principios de la década de 1930. A finales de 1944, el alto mando reconoció oficialmente que la situación del suministro energético era insostenible. Las reservas de combustible de aviación cubrían menos de 2 meses de operaciones.
Los informes enviados al gabinete por la Oficina de Planificación Económica señalaban que la producción de acero había caído a menos de la mitad y que los transportes marítimos funcionaban con menos del 30% de su capacidad inicial. Sin combustible, ninguna estrategia podía sostenerse. La asfixia material había alcanzado un punto irreversible. Japón ya no tenía margen para sostener campañas prolongadas ni capacidad para entrenar nuevas fuerzas. La flota y la aviación estaban en la práctica inmovilizadas. La guerra, que comenzó con la búsqueda de recursos, terminó precisamente por la falta de ellos. El cerco submarino de Estados Unidos, matar sin ser visto. Desde 1942, la guerra en el Pacífico comenzó a girar lentamente en contra de Japón. Tras Midway, la Marina Imperial había perdido la iniciativa, pero el golpe más profundo no llegó desde el aire, sino desde el fondo del mar. Los submarinos estadounidenses iniciaron una campaña silenciosa, constante y devastadora que acabaría cortando las arterias económicas del imperio. En los primeros meses, el esfuerzo submarino de Estados Unidos enfrentó limitaciones. Los torpedos Mark XIV, equipados con espoletas defectuosas, explotaban de forma irregular o no detonaban. Durante casi un año, la efectividad de los ataques fue mínima. Sin embargo, a finales de 1943, las fallas técnicas se corrigieron y la flota submarina comenzó a operar con eficacia total. Desde ese momento, cada misión se convirtió en una cacería metódica contra los buques mercantes japoneses que mantenían el flujo de petróleo, alimentos y materias primas hacia el archipiélago. Japón inició la guerra con una flota mercante de cerca de 6 millones de toneladas brutas. Esa capacidad era la base de su economía. Por esas rutas viajaban los cargamentos de caucho desde Malasia, el carbón desde Manchuria y el petróleo de las Indias Orientales. Los submarinos estadounidenses, organizados en flotillas que partían desde Pearl Harbor, Fremantle y Brisbane, recibieron la orden de destruir cualquier nave que sostuviera la estructura del imperio. A diferencia del Atlántico, donde las reglas del convoy se aplicaban desde el inicio, Japón carecía de una defensa antisubmarina coherente. Sus escoltas eran pocos, sus detectores de sonar primitivos y sus tácticas rígidas. El capitán John Wilkes, al mando de la flota submarina del Pacífico, implementó una estrategia de bloqueo en capas. Los primeros submarinos operaban cerca de las islas Filipinas. Detrás de ellos, otros cubrían el mar de la China meridional y las rutas hacia el Japón metropolitano. En 1943, las estadísticas comenzaron a evidenciar el vuelco definitivo de la guerra en el mar. Ese año se hundieron más de 1,5 millones de toneladas de transporte mercante japonés, una cifra sin precedentes. La escala de la ofensiva era tal que un solo submarino podía destruir, en una única patrulla, un volumen de tráfico equivalente al de un puerto entero durante un mes. La USS Wahoo, bajo el mando del comandante Dudley "Mush" Morton, se convirtió en uno de los símbolos de esa campaña. En sucesivas misiones en el Mar Amarillo hundió más de 90.000 toneladas de buques. En el mismo periodo, el USS Harder operaba frente a Borneo, atacando escoltas y destruyendo cargueros cargados de crudo. A medida que la guerra avanzaba, la coordinación entre inteligencia y patrullas mejoró. Los norteamericanos utilizaron el sistema de descifrado Ultra para conocer los itinerarios de los convoyes. La información obtenida en Hawái permitía a los comandantes situarse con precisión en los puntos de tránsito. En los despachos del almirante Charles Lockwood, los mapas mostraban en rojo las rutas más activas. Cada semana se agregaban nuevos hundimientos. El impacto sobre el suministro japonés fue inmediato. A finales de 1943, el Ministerio de la Marina reconocía pérdidas del 35% de su tonelaje mercante. En 1944, la cifra superaba el 50%. Las refinerías de Tokuyama y Yokkaichi funcionaban con menos de la mitad de su capacidad por falta de crudo. Los informes militares describían puertos paralizados y filas de barcos inmóviles por falta de combustible. El propio Estado Mayor admitía que la guerra submarina era más dañina que cualquier bombardeo. Las rutas que unían las Indias Orientales con Japón se convirtieron en un corredor de muerte. En el estrecho de Makassar, en el mar de la China y frente a Luzón, los submarinos norteamericanos atacaban sin descanso. Las tripulaciones japonesas los llamaban Kaitei Sensuikan no Oni, los demonios del mar profundo.
Para intentar contener la catástrofe, Japón creó la Convoy Escort Command, una fuerza de escolta naval, pero la escasez de buques y la prioridad otorgada a los portaaviones dejó a la mayoría de los mercantes sin protección real. Los destructores antiguos se reconvirtieron en escoltas y los pesqueros fueron armados con cañones ligeros, pero sin radar ni sonar moderno, eran blancos fáciles. Las pérdidas siguieron aumentando. En 1944, los submarinos estadounidenses hundieron más de 3 millones de toneladas de embarcaciones. El USS Tang, comandado por Richard O'Kane, logró destruir 13 buques en una sola patrulla antes de ser alcanzado por su propio torpedo. Otro, el USS Flasher, consiguió un récord de 100.000 toneladas en 4 meses. Estas cifras representaban no solo éxitos tácticos, sino la destrucción sistemática de la economía japonesa. Las consecuencias se reflejaron en cada sector. El combustible para la aviación cayó a niveles críticos. Las unidades navales redujeron los entrenamientos al mínimo. En las fábricas, la falta de materias primas frenó la producción. Las rutas internas se fragmentaron y la comunicación entre las islas del imperio se volvió irregular. Los alimentos comenzaron a escasear en las ciudades. En Tokio y Osaka, los informes de abastecimiento indicaban que el arroz llegaba con semanas de retraso. El Estado Mayor intentó improvisar soluciones. Se ordenó construir submarinos de transporte para llevar petróleo y caucho desde el sudeste asiático, pero solo unos pocos lograron completar sus viajes. También se emplearon barcazas y buques pequeños que navegaban de noche para evitar ser detectados, aunque las pérdidas continuaron. En los últimos meses de 1944, los convoyes se redujeron a grupos dispersos y muchos barcos viajaban solos, aumentando aún más el riesgo. En paralelo, los submarinos norteamericanos perfeccionaron sus métodos. Actuaban en manadas de lobos, coordinados por radio, interceptando grandes convoyes. Los ataques nocturnos eran los más letales. Los torpedos eléctricos Mark 18 dejaban pocas señales en el agua, haciendo casi imposible detectarlos a tiempo. Los capitanes más experimentados aplicaban maniobras simultáneas. Mientras uno lanzaba torpedos desde proa, otro lo hacía desde la retaguardia, atrapando a los mercantes en fuego cruzado. Hacia principios de 1945, el efecto del bloqueo submarino era absoluto. De la flota mercante original apenas quedaba una fracción utilizable. Según los cálculos del almirante Lockwood, el Japón solo disponía de 1 millón de toneladas navegables y muchas estaban dañadas o inmovilizadas por falta de combustible. Las importaciones de petróleo habían caído en más del 90%. El tráfico costero, que movía alimentos y carbón, prácticamente desapareció. Los informes económicos del gobierno japonés confirmaban el colapso. Las fábricas de acero de Yawata y Kobe operaban a menos de 1/3 de su capacidad. El suministro de bauxita y caucho desde el sudeste asiático se había interrumpido. Las reservas de trigo, sal y pescado seco eran insuficientes. Las autoridades impusieron racionamientos extremos y campañas de cultivo urbano, pero la producción no compensaba la pérdida del transporte marítimo. El impacto también fue psicológico. Las tripulaciones de los convoyes sabían que pocas sobrevivirían. Los marineros bautizaron algunos trayectos como rutas de la muerte. La moral se desplomó y los capitanes civiles comenzaron a rehusar viajes. La prensa oficial evitaba publicar cifras, pero la población notaba el vacío. Menos trenes, menos barcos, menos productos. Los comandantes norteamericanos consideraban que la guerra submarina había logrado lo que la aviación apenas iniciaba, aislar completamente al archipiélago. Para el verano de 1945, los submarinos patrullaban incluso frente a las costas de Honshu y Shikoku. Los restos carbonizados de buques mercantes eran visibles desde la orilla. El país, privado de combustible y materias primas, se encontraba paralizado. Cielos perdidos, superioridad aérea naval aliada. A comienzos de 1943, el mapa del Pacífico empezó a invertirse. Las líneas de avance japonés se detuvieron y las fuerzas estadounidenses comenzaron a recuperar territorio paso a paso. Lo que antes era expansión se transformó en defensa y el aire y el mar, que habían sido símbolos del poder imperial, se convirtieron en terreno perdido. El cambio se notó primero en los cielos.
En las Salomón y Nueva Guinea, los pilotos japoneses seguían luchando con habilidad, pero las pérdidas se volvían imposibles de reemplazar. El entrenamiento acelerado redujo drásticamente la calidad de las nuevas tripulaciones. En 1942, un aviador de la Armada recibía más de 700 horas de vuelo antes de ser destinado a combate. 2 años después, apenas llegaban a 150. Los cazas Cero, que habían dominado los primeros meses, se quedaban atrás frente a los nuevos modelos estadounidenses como el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair. Los informes de inteligencia aliados señalaban que por cada avión norteamericano derribado en 1944, Japón perdía más de 10. En el mar, la diferencia tecnológica se amplió igual de rápido. Estados Unidos lanzó un programa masivo de construcción naval. Cada mes salían de sus astilleros nuevos portaaviones, destructores y escoltas antisubmarinos equipados con radar. La Marina Imperial no podía competir. Después de Midway y del Mar del Coral, sus pérdidas se acumularon. Los portaaviones Shokaku, Suikaku y Taiho cayeron en los combates de 1944 y sus reemplazos eran versiones reducidas, construidas a toda prisa, sin la misma capacidad operativa. El control del aire definía ahora la guerra. La Fuerza Aérea Japonesa, que alguna vez había golpeado con precisión en Pearl Harbor y Singapur, se veía obligada a volar en misiones defensivas desde pistas improvisadas. Los aeródromos en Rabaul, Truk y Saipan se convirtieron en blancos fijos. Los bombarderos norteamericanos atacaban de día y de noche, y los cazas japoneses ya no podían detenerlos. La red de alerta temprana era mínima, y los radares importados de Alemania nunca se produjeron en cantidad suficiente. En 1943, Rabaul era todavía considerada la Gibraltar del Pacífico Sur. Miles de soldados y pilotos japoneses defendían sus pistas. Pero cuando los estadounidenses comenzaron los ataques masivos desde las Salomón, la base fue aislada y bombardeada hasta quedar inutilizable. Los informes japoneses hablaban de más de 500 aeronaves destruidas en el suelo o en vuelo. La aviación imperial perdió allí lo mejor de su personal. Desde ese punto, las islas fortificadas que antes habían sido bastiones se transformaron en trampas donde el enemigo dominaba el aire. Las comunicaciones se deterioraron a la misma velocidad. Los buques que llevaban suministros o tropas ya no podían navegar sin escolta y las pérdidas diarias obligaron a reducir el tráfico. En 1944, cuando la ofensiva aliada alcanzó las Marianas, la Marina japonesa apenas podía reunir combustible para operaciones de pocos días. En Saipan, los aviones estadounidenses destruyeron en una sola jornada más de 200 aparatos japoneses. La llamada Batalla del Mar de Filipinas fue descrita por los propios marinos japoneses como una matanza. Los pilotos novatos despegaron sin entrenamiento de combate real y fueron abatidos en masa antes de llegar a sus objetivos. La situación en el mar era igual de desesperada. La flota norteamericana, apoyada por un sistema logístico que aseguraba combustible y repuestos en cualquier punto del océano, avanzaba con un ritmo que Japón no podía seguir. En el verano de 1944, las unidades navales estadounidenses contaban con más de una docena de portaaviones y cientos de buques de apoyo. El Imperio, en cambio, luchaba con los restos de su escuadra. Las batallas del Mar de Filipinas y Leyte marcaron el colapso definitivo del poder naval japonés. En Leyte, los buques Yamato, Musashi, Suikaku y Chikuma fueron hundidos o dañados sin posibilidad de reparación. Los técnicos norteamericanos habían logrado integrar la información de radar con los cálculos de los descifradores de códigos, lo que permitía anticipar los movimientos enemigos con horas de ventaja. Según los registros de inteligencia del Pacífico Central, la mayoría de los ataques japoneses eran detectados antes de que los pilotos siquiera llegaran al rango de ataque. Las órdenes de interceptación podían emitirse casi en tiempo real, mientras la aviación enemiga aún estaba en ruta. El dominio aéreo aliado tuvo un efecto directo sobre las operaciones terrestres. En Nueva Guinea, Birmania y Filipinas, las columnas japonesas se desplazaban solo de noche. Durante el día, cualquier vehículo detectado era blanco de cazas o bombarderos. El ejército perdió la capacidad de mover refuerzos por mar o aire. Miles de soldados quedaron atrapados en islas sin apoyo.
Las rutas de suministro, ya limitadas por la escasez de combustible, fueron cortadas por completo. En el frente naval, la superioridad tecnológica se amplió con el uso del radar de búsqueda aérea y de superficie. Los destructores estadounidenses podían detectar objetivos a kilómetros de distancia, incluso en la oscuridad. En cambio, la flota japonesa seguía confiando en observadores y telémetros ópticos. En los combates nocturnos de las Salomón y el Mar de Filipinas, esa diferencia fue decisiva. Los cruceros y destructores japoneses eran alcanzados sin haber localizado aún al enemigo. Las cifras lo reflejan. Entre 1942 y 1945, Japón perdió más de 400 buques de guerra mayores, incluidos 16 portaaviones y más de 40 cruceros. Los estadounidenses, en ese mismo periodo, reemplazaron cada pérdida con unidades nuevas y mejor equipadas. En 1945, mientras la flota japonesa se ocultaba en puertos sin combustible, Estados Unidos desplegaba grupos de portaaviones que operaban de manera continua frente a las costas de Japón. La red defensiva japonesa, basada en anillos de islas fortificadas, se vino abajo. Sin control aéreo ni naval, cada punto del perímetro quedó aislado. Los informes de la Armada de 1944 reconocían que era imposible sostener simultáneamente las posiciones de Truk, Saipan, Guam y las Filipinas. La comunicación entre los mandos se rompió y muchas guarniciones quedaron incomunicadas durante meses. El hundimiento del Musashi simbolizó el cambio de era. Con más de 70.000 toneladas, era una de las naves más grandes jamás construidas. Fue atacado por oleadas de aviones estadounidenses en el mar de Sibuyan. Más de una docena de bombas y torpedos lo partieron en dos. Pese al tamaño y el blindaje, su hundimiento demostró que ningún acorazado podía resistir el poder aéreo moderno. Desde entonces, los buques japoneses evitaron enfrentamientos directos. Mientras tanto, la aviación aliada transformó el espacio del Pacífico. Las bases aéreas avanzaban con cada conquista. En Tinian y Guam se instalaron pistas capaces de recibir bombarderos B-29 que podían volar hasta las islas principales de Japón. La aviación japonesa apenas podía interceptarlos. Los cazas Cero, obsoletos y escasos, no lograban alcanzar la altura ni la velocidad de los bombarderos enemigos. Las pérdidas en combate aéreo se multiplicaron. En menos de un año, Japón perdió el control del cielo. El deterioro del dominio marítimo fue igualmente visible. Las rutas comerciales que conectaban el archipiélago con las colonias ocupadas quedaron vacías. Los convoyes que transportaban carbón, alimentos y materiales apenas se organizaban. Los submarinos estadounidenses patrullaban todas las rutas principales, y los portaaviones aliados extendían su radio de ataque hasta las costas japonesas. En 1945, la propia flota combinada se redujo a movimientos simbólicos. La incapacidad de proteger las ciudades japonesas fue una consecuencia directa de esta pérdida de control. Con los aeródromos destruidos y la aviación agotada, el espacio aéreo quedó abierto. Los radares de alerta no cubrían todo el territorio y las baterías antiaéreas eran escasas. Las grandes ciudades quedaron expuestas a los ataques aéreos continuos que pronto se intensificarían. De este modo, el Pacífico, que en 1941 había sido el escenario de la expansión imperial, se transformó en una frontera imposible. El aire y el mar, antes dominio japonés, pertenecían ahora al enemigo. Y sin control de ninguno de los dos, la defensa del propio territorio se volvió una ilusión. El dogma de la muerte: obedecer hasta desaparecer. Desde los primeros años de la guerra, la mentalidad militar japonesa estaba moldeada por un código que exaltaba la obediencia absoluta y el sacrificio. El ejército y la marina compartían la idea de que la muerte por la patria era la forma más alta de servicio. En las escuelas militares se enseñaba que rendirse era una deshonra y que el valor se medía no por la victoria, sino por la disposición a morir. Este pensamiento, heredado del Bushido, impregnaba todos los niveles de mando y convertía la guerra en un acto casi religioso. Las campañas en China y el sudeste asiático reforzaron esa visión. Los mandos medios, endurecidos en escenarios de violencia extrema, aprendieron a despreciar la vida humana. En Nankín, Manila o Birmania, los oficiales insistían en que la compasión era una debilidad occidental.
En los informes de guerra se usaban expresiones como purificar al enemigo en lugar de matarlo. Esa retórica mostraba una estructura mental donde la brutalidad era vista como prueba de lealtad. A medida que la guerra avanzaba, esta mentalidad se volvió una trampa. El Estado Mayor se negaba a aceptar retiradas, incluso cuando las posiciones eran insostenibles. En Guadalcanal, los comandantes de división recibieron órdenes de resistir sin esperanza de refuerzo. Las unidades fueron diezmadas hasta desaparecer. Las instrucciones oficiales repetían que ningún soldado debía regresar vivo si la posición caía. En Saipán, en el verano de 1944, esa doctrina alcanzó su punto extremo. Cuando las líneas japonesas se derrumbaron ante el avance estadounidense, los oficiales distribuyeron granadas entre los civiles y ordenaron suicidarse antes de ser capturados. En los acantilados de Marpy Point, cientos de personas, incluidos niños, saltaron al vacío gritando «Tenno Heika Banzai». Los informes del ejército registraron aquellos actos como «muertes honorables», sin mencionar la desesperación que los provocó. Esta lógica no se limitaba al campo de batalla. La propaganda estatal presentaba la guerra como una cruzada moral y espiritual. El enemigo no era solo militar, sino racial, y el sacrificio absoluto se justificaba como un deber histórico. En ese contexto, cualquier duda era vista como traición. El adoctrinamiento afectó directamente la toma de decisiones estratégicas. En las reuniones del alto mando, la disidencia era interpretada como cobardía. Los comandantes que proponían retiradas eran apartados o enviados a frentes secundarios. El principio de obediencia absoluta anulaba la iniciativa. En 1943, el general Tojo, que concentraba el poder político y militar, rechazó cualquier plan de negociación. En los documentos del gabinete se registran frases como «La derrota no existe para el espíritu japonés». Esa convicción cerró toda posibilidad de ajuste cuando la guerra ya estaba perdida. Los ataques suicidas fueron la consecuencia más visible de esa rigidez. A finales de 1944, el almirante Onishi propuso la formación de unidades kamikaze como única forma de compensar la inferioridad material. Muchos pilotos apenas sabían volar. De los miles entrenados para esas misiones, la mayoría nunca alcanzó su objetivo, pero el mando consideró aceptable ese resultado. En tierra, la mentalidad era la misma. En Okinawa, los oficiales ordenaron ataques frontales contra posiciones imposibles. Las tropas agotadas se lanzaban sin apoyo, convencidas de que morir luchando era más digno que rendirse. Los documentos médicos del ejército revelan que una parte significativa de las bajas en los últimos días fue autoinfligida. El sistema de mando impedía cualquier corrección. Las jerarquías funcionaban como círculos cerrados donde las decisiones se tomaban por consenso y nadie se atrevía a contradecir al superior. Los errores tácticos se atribuían al destino o a la falta de fe, nunca a fallas de planificación. La guerra era definida como un camino espiritual, no como un problema de recursos o tecnología. En el Estado Mayor, la resistencia a cualquier cambio fue total, incluso cuando los informes de inteligencia mostraban la magnitud de las pérdidas. Los generales insistían en continuar. En 1945, cuando los aliados ya dominaban el Pacífico, aún se hablaba de una batalla decisiva en el archipiélago. Las órdenes finales reflejaron esa mentalidad hasta el extremo. En los meses previos a la rendición, el alto mando distribuyó directivas que ordenaban destruir todo lo útil al enemigo y eliminar a los prisioneros. Miles de cautivos fueron ejecutados siguiendo esas instrucciones. Los documentos recuperados tras la guerra incluían la consigna: el que no pueda luchar, muera cumpliendo su deber. Dentro del propio gobierno hubo intentos aislados de detener esa espiral. Algunos ministros propusieron negociar, pero la presión del ejército anuló cualquier iniciativa civil. La idea de que el pueblo debía compartir el destino del emperador se impuso como dogma. La rigidez doctrinal también impidió aprender del enemigo. Japón conocía la importancia del radar, la logística moderna y la coordinación aérea, pero sus mandos las consideraban secundarias frente al espíritu guerrero. Los recursos se destinaron a proyectos desesperados como armas suicidas mientras se ignoraban soluciones prácticas. La estructura mental del país hacía imposible una rendición temprana. Cada derrota se interpretaba como una prueba moral.
Así, el ejército continuó luchando incluso cuando ya no quedaban medios materiales. La guerra se había transformado en un acto de fe colectiva, sostenido por un sistema que confundía la obediencia con la virtud y el sacrificio con la victoria. Bomba atómica, quiebre definitivo del mando japonés. En 1944, el cielo sobre Japón se transformó en un frente de guerra. Las rutas marítimas estaban bloqueadas. La industria apenas sobrevivía y el mando aliado decidió atacar directamente el corazón del país desde el aire. El archipiélago pasó a ser un escenario de destrucción planificada. Los primeros ataques con bombarderos B-29 fueron limitados y poco eficaces. Desde gran altura, las bombas fallaban los objetivos industriales debido a los vientos de la estratosfera. Las fábricas continuaban operando y la estrategia no daba resultados. Ante ese fracaso, los planificadores aliados cambiaron de enfoque. Ya no se trataría de destruir instalaciones concretas, sino de incendiar las ciudades completas. En la primavera de 1945, el general Curtis LeMay asumió el mando de la ofensiva aérea y transformó la campaña. Ordenó ataques nocturnos, a baja altitud y sin formaciones cerradas, utilizando bombas incendiarias de napalm y fósforo. Japón, con ciudades construidas mayoritariamente de madera y papel, se convirtió en un combustible perfecto. La nueva táctica se aplicó por primera vez la noche del 9 de marzo de 1945. Más de 300 B-29 despegaron de Guam, Saipan y Tinian y arrojaron más de 1.600 toneladas de bombas incendiarias sobre Tokio. El fuego se propagó sin control. Los canales hirvieron, las calles quedaron cubiertas de llamas y el aire se volvió irrespirable. Más de 80.000 personas murieron en una sola noche y 40 kilómetros cuadrados quedaron reducidos a cenizas. Al amanecer, la capital era una mancha negra continua. Tras Tokio, el mismo patrón se repitió en todo el país. Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama y decenas de ciudades medianas fueron incendiadas sistemáticamente. En pocos meses, más de la mitad de la capacidad industrial japonesa había sido destruida. Para junio de 1945, 66 ciudades habían sido atacadas y 30 de ellas quedaron devastadas en más del 50% de su superficie. El impacto fue inmediato. Las fábricas que sobrevivieron a los incendios dejaron de operar por falta de energía, materiales o mano de obra. Millones de personas quedaron sin hogar, la producción de aviones cayó casi un 90% y la metalurgia más de un 70%. Los hospitales ardieron junto con los barrios residenciales y los servicios básicos colapsaron. En muchas ciudades no había agua, electricidad ni atención médica. El efecto psicológico fue devastador. Tras cada ataque quedaba un silencio absoluto, roto solo por el crepitar de los incendios. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. Los refugios se llenaban de humo y se convertían en trampas mortales. La población vivía en un ciclo constante de sirenas, alarmas y destrucción. Para el verano de 1945, cerca de 8 millones de personas habían quedado sin vivienda. A mediados de ese año, Japón ya era una nación en ruinas. El 40% del área urbana había desaparecido bajo las llamas. Las ciudades que habían simbolizado la modernidad del imperio eran paisajes de ceniza y metal fundido. Sin embargo, el gobierno aún no había decidido rendirse. El 6 de agosto de 1945, esa situación cambió de forma irreversible. A las 8:15 de la mañana, un B-29 lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. La explosión destruyó la ciudad en segundos. Más de 70.000 personas murieron al instante. Los hospitales desaparecieron, las comunicaciones se cortaron y los sobrevivientes comenzaron a morir días después por los efectos de la radiación. 3 días más tarde, el 9 de agosto, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. La mitad de la ciudad quedó destruida y más de 40.000 personas murieron en un instante. El gobierno japonés quedó paralizado. Nadie sabía cuántas bombas más podían caer ni cómo defenderse de ellas. Mientras Tokio intentaba comprender el alcance de la nueva arma, el 8 de agosto la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una ofensiva masiva sobre Manchuria. Más de 1,5 millones de soldados soviéticos avanzaron desde varios frentes y desbordaron en pocos días al ejército de Kwantung, que carecía de combustible, armamento moderno y capacidad de maniobra. Las defensas colapsaron casi sin resistencia.
La entrada soviética, sumada al impacto de las bombas atómicas, anuló la última estrategia que aún contemplaba el liderazgo japonés: ganar tiempo para negociar una salida. El golpe fue simultáneamente militar y político. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el alto mando quedó sin argumentos para sostener la continuidad del conflicto. El gabinete se fracturó entre quienes insistían en resistir y quienes asumían que prolongar la guerra solo conduciría a la destrucción definitiva del país. Aunque algunos combates aislados continuaron durante días, el poder central había colapsado. Japón había recibido en menos de 10 días los golpes finales: la destrucción aérea total, las bombas atómicas y la entrada soviética en la guerra. Sin recursos, sin ejército operativo y sin margen político, el imperio se rindió. Tras la rendición, el país quedó bajo la autoridad de ocupación dirigida por el general MacArthur, que desarmó a Japón, disolvió su estructura imperial y reemplazó el antiguo gobierno por una administración controlada desde Tokio. Los primeros meses fueron de hambre y desolación. Las ciudades destruidas apenas ofrecían refugio y la población sobrevivía con raciones mínimas. En Estados Unidos, la interpretación del fin de la guerra se consolidó con rapidez. Más del 80% de la población aprobó el uso de las bombas atómicas y consideró que habían evitado una invasión con enormes bajas. Para los millones de soldados estadounidenses que esperaban órdenes en el Pacífico, la rendición japonesa significó el fin de una campaña que prometía cientos de miles de muertos. Dentro de Japón, las razones de la rendición siguieron siendo objeto de debate. Los mandos militares habían confiado en la estrategia Ketsu-go, que preveía una batalla final en las islas principales. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki destruyeron esa expectativa. Por primera vez, el alto mando comprendió que la invasión podía no llegar, la guerra podía terminar desde el aire. El impacto fue político y moral. El emperador Hirohito, que hasta entonces había apoyado la resistencia, reconoció que continuar el combate significaría la extinción de la nación. El 14 de agosto comunicó su decisión al Consejo Supremo. Argumentó que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para resistir otra ofensiva y que la población no soportaría más bombardeos. El 15 de agosto habló al país por radio. Su mensaje mencionó la nueva y cruel bomba, cuyo poder de destrucción era incalculable. No citó a la Unión Soviética, aunque su ofensiva en Manchuria había neutralizado al ejército de Kwantung en pocos días. Para los mandos japoneses, las bombas atómicas ofrecieron una explicación que preservaba parte de su honor: aceptar la derrota frente a la ciencia, no ante un enemigo superior en espíritu. En los meses siguientes, los juicios y testimonios confirmaron esa versión. Funcionarios como el secretario Sakomizu declararon que la rendición se atribuyó a la bomba para evitar culpar al ejército. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, Japón firmó su capitulación ante el general MacArthur. La guerra había terminado oficialmente, pero el país quedó reducido a escombros. 15 millones de personas sin hogar y más de 300.000 muertas por los bombardeos aéreos. Lo que comenzó como un proyecto imperial terminó como una advertencia grabada en ruinas.